precio del pan, el precio del cigarrillo. Pero eso es un completo absurdo. Tenemos que usar ya el tiempo de Andrés Carrión para la pregunta sobre Presidente, economía. una información, tal vez una precisión. Usted ha señalado que la Armada va a continuar en Petroecuador. ¿Ha confirmado, ratificado al almirante Zurita como presidente de Petroecuador? Bueno, mañana el director se reúne, se le va a aceptar la renuncia, pero va a haber otro comandante. Yo, el almirante Zurita, estoy muy agradecido con él, un tipo muy leal, muy capaz, pero me incumplió ciertas fechas y yo creo que cometió un error. Que empezó a confiar mucho en la gente de Petroecuador, y créanme, la agenda, y se lo dice un nacionalista, yo he defendido a Petroecuador, he defendido a la empresa estatal, pero también tengo los pies bien puestos sobre la tierra y soy objetivo. Esa gente, si usted le dice, pueden ir a Marte, sí, mañana mismo, y nunca llegan hasta la esquina. Entonces, sacan sus comunicados, sus anuncios, presiones para que todos quieren hacerlo ellos, nada de empresas privadas. La mejor, siempre le van a recomendar que no haga las cosas. El mejor estado del mundo es no hacer nada, y así no corre riesgo contra la orina ni nada por el estilo. Boicoteaban sistemáticamente todo y boicotean. Y el almirante Zurita me informaba eso, pero yo no vi que saque a nadie. Entonces creo que se basó mucho en ciertos cuadros de Petroecuador que han sido causa del desastre de Petroecuador. Necesitamos gente tal vez que con mano un poco más firme ponga orden dentro de la empresa. ¿A quién va a designar presidente de Petroecuador? Denos una noticia. El almirante Jaramillo. Jaramillo. Luis Jaramillo, ¿verdad? Señor. El tema es el de la electricidad. Se estableció una tarifa única de 8.5 centavos por el kilovatio. ¿Cómo va a lograr eso? ¿Ese es un subsidio? Porque usted sabe que el tema de la energía, por los costos de los combustibles, genera enormes complicaciones al Estado. Todavía no se puede hacer esto, se necesitan reformas legales, ya las tenemos listas. Eso es una necesidad clamorosa. Créame que ni los tres chiflados con la asesoría del pájaro loco hacían el desastre que hay en el sector eléctrico. Entonces, por ejemplo, cada empresa tiene sus costos dependiendo de la distancia a la generadora, y resulta que en Ambato la energía puede ser mucho más cara que en Quito. ¿Qué sentido tiene eso? Tenemos que ir a uniformidad de tarifas. Tenemos que ir a una empresa única. Las 20 distribuidoras eléctricas son del Estado, y cada una se maneja como sociedad anónima aparte. Todas esas son las trampas del neoliberalismo y cuando se quería privatizar las empresas. Pero ¿qué sentido tiene que no tenga ninguna articulación? Tenemos que ir al modelo de industria integrada. ¿Y cómo se establecía la tarifa? Esto es tal vez lo más grave. Se la establecía no contabilizando los costos directos, sino las inversiones y amortizaciones. Y en consecuencia salía un costo de 11 centavos, pero una tarifa para el usuario de 8.70 en promedio, y había un déficit tarifario que aparecía como subsidio por las leyes vigentes. No podíamos pasar de cierto techo porque subsidia el gasto corriente, y se armaba un caos que usted no se imaginaba. Cuando si se tomara solamente los costos directos, que es lo técnicamente correcto, y eso es lo que le sale el 8.5. Sí, las empresas tienen superávit, y lo que necesitan para inversión se lo podemos dar del presupuesto del Estado como inversión, y todo el mundo nos va a aplaudir. Hay mucha más transparencia y no tenemos todos estos nudos gordianos institucionales. ¿Y no necesita subsidio para llegar a esta cifra? No, el subsidio se genera por un mal cálculo de la tarifa que incluye inversiones. Pero debería calcularse la tarifa en base a los costos directos, y eso es menor que el precio de electricidad en un hogar que una electricidad en una fábrica, en una empresa, en una industria. Estamos hablando de promedio. El promedio. Ya, incluso en comercial es mucho más bajo muchas veces. Es 8.50 lo que saldría promedio con costos directos, 8.60 lo que cobran las distribuidoras, tenían superávit. Y lo que necesitan para amortización se la damos del presupuesto del Estado como inversión. Y todo el país nos va a aplaudir porque estamos invirtiendo. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pero con un caos, y se le llama subsidio, y tenemos problemas legales porque los subsidios son parte del gasto corriente, y el gasto corriente por ley está limitado, tiene un techo. Rodolfo, presidente, permítame volver al tema de Petroecuador, porque creo que ese es un tema que interesa muchísimo. Usted, cuando decide poner a la Armada a manejar esta empresa, plantea que es necesario elevar la productividad y también terminar las corruptelas. No se ha elevado la productividad, pero las corruptelas se han eliminado de esta empresa. Bueno, cuidado, que no ha caído la producción, y los campos de Petroecuador tienen un declive de 17%. O sea, si usted no hiciera nada, la producción cayera cada mes 17%. Es decir, que no caiga, ya que está haciendo bastante. Pero nosotros tenemos que hacer mucho más. Y desde junio va a empezar a subir la producción, porque estamos contratando muchas torres. Ya le digo, esa fue la falla garrafal de la administración anterior, que no dejó contratar las torres. Entonces, al principio del año no teníamos torres, así perforando. Vamos a acabar el año con cerca de 10 torres. Yo le prometí al Ecuador un buen año petrolero, va a ser mucho mejor que el anterior. Bloque 15 nos va a crecer 11%, Petroecuador no va a crecer, pero
el 2009 va a ser el año del impacto de todo lo que estamos haciendo. La meta que se había previsto de 188.000 barriles diarios, ¿se va a lograr? No, este año? No se va a y lograr. esa fue una meta dejada por la anterior administración con información falsa, crecimiento del 8.5%, luego se redujo al 4.2% en esta administración, son cosas que no admito, son errores, y ahora es el 1%. Siempre hay buenos pretextos, pero nosotros trabajamos por objetivos. Sobre las corruptelas, es innegable que las cosas en Ecuador marchan mucho más, en Petroecuador más transparentemente. Pero por supuesto falta mucho por hacer y también fue una de las insatisfacciones con la anterior administración, el comandante Zurita, a quien respeto muchísimo y considero un patriota, pero se me quejaba de todos los boicots, extorsiones, usted no se imagina, chantajes que había. Mandaban a Procuraduría para una concesión de un campo, deliberadamente escondían los manuales, cosas fundamentales para que rechace Procuraduría ese trámite. Entonces querían entorpecer todo, pero pese a esas quejas, pese a esas denuncias, nunca se sacó a nadie. Entonces, si se quejan, que haya responsables y sanciones. En todo caso es claro, usted pregúntele a cualquier proveedor de Petroecuador, pregúntele a los contratistas, a las petroleras, que la transparencia en Petroecuador ha aumentado muchísimo, la corrupción ha bajado muchísimo, pero todavía hay. Y si hay $1 en corrupción ya es demasiado. Sí, el comandante Zurita ha hablado también de presiones internas y externas. Pero, ¿por qué los marinos están, según su perspectiva, según su decisión, en la posibilidad de mejorar las cosas en Petroecuador? Y no los civiles, porque tenemos muchísimos ingenieros petroleros especializados, el país tiene décadas de experiencia en el tema, que podrían quizás hacer lo mismo o mejor. Con mucha pena, Rodolfo, lo tengo que decir, llegué a la convicción de que para arreglar Petroecuador se necesita una entidad externa. El error que cometió Carlos Pareja, el error que han cometido las demás administraciones, siempre se han valido la gente del ámbito petrolero. Y no es que todos son corruptos, ni mucho menos, pero ya tienen códigos mentales, códigos culturales, no tienen apuro, están acostumbrados a que las cosas demoren 6, 8 meses. Es que a mí imposible trabajar ya con esa gente, son demasiados años de una inercia, de una anomia, de un importismo. Se necesita una fuerza externa, y esa fuerza externa, de lo mejor que tiene el Ecuador, se llama Marina Nacional. Rodolfo Baquerí. Gracias, señor presidente. Todavía no vemos en los capítulos que ya pues la Asamblea nos ha adelantado el tema del modelo económico al que vamos. Yo quisiera, por favor, si usted fuera tan gentil de describirnoslo, haciendo hincapié en 2 temas importantes dentro de ese modelo económico, sea este el que sea. El derecho a la propiedad estatal se va a incorporar, y cómo va a afectar ese nuevo modelo económico a la inversión extranjera, que lamentablemente en el Ecuador, y no de ahorita, de hace algún tiempo, desde algunos años, es muy inferior a la de nuestros vecinos. Colombia tiene 40 años de guerra y le ponen plata. Perú tuvo Sendero Luminoso y le ponen plata. Nosotros somos un oasis de paz y no nos ponen plata. ¿Qué pasa? Tiene razón. El modelo económico es un modelo de economía solidaria. Nadie puede negar la existencia del mercado. Pero una cosa es que el mercado sea amo y otra cosa es que sea siervo. La sociedad debemos regular, controlar, guiar ese mercado a los objetivos socialmente deseables. Y la Constitución debe tener los instrumentos para que ellos, entre otras cosas, la planificación. Y yo soy un socialista, pero a nadie en el siglo XXI se le puede ocurrir la peregrina idea de eliminar o atentar contra la propiedad privada. Bienvenida la propiedad privada, pero por supuesto hay sectores donde la propiedad privada no es tan deseable, sectores estratégicos. Dicho sea de paso, esto ya está en la Constitución actual. Los recursos no renovables son del Estado. Entonces, ¿cuál es el concepto? Se contrata a empresas privadas, petroleras, mineras, para que extraigan nuestros recursos. Por eso estamos renegociando contratos petroleros para ir a contratos de prestación de servicios, que siempre deben ser los contratos de acuerdo a la Constitución. Usted me hizo una última parte, una pregunta que olvidé. El tema... inversión extranjera. ¿Por qué tan razón tan alta ya? Porque la inestabilidad, la inseguridad jurídica, la corrupción. Nosotros estamos convencidos que la inversión extranjera no va a los países que son buenos alumnos del Fondo Monetario, sino a los países con 3 características: gobiernos honestos, políticas claras y proyectos rentables. Ecuador siempre ha tenido proyectos rentables. Gracias a Dios, hoy tiene también los 2 primeros. Y la prueba está, la cantidad de empresarios, yo tengo que rechazar citas con empresarios extranjeros que quieren